Buenos días a todos, todas, a las actuales autoridades, a las ex autoridades, a los abogados, a las abogadas, los economistas, a los líderes de las organizaciones de consumidores. Muchas gracias por acoger esta invitación presencial, ¿no? Además, este es un evento híbrido porque tenemos expositores de otros países, de Argentina, Colombia y Perú, y entonces se está haciendo en forma digital. Quiero plantear 4 puntos en estos 5 minutos. El primero es explicarles qué es lo que es SECO. Para la gente que no las conoce, es un centro de competencia que se fundó hace 3 años y que actualmente es el líder en temas de libre competencia en el idioma castellano. Es un sitio que recibe más o menos 20.000 visitas al mes y está todas las semanas proveyendo y redactando newsletters que reciben informes, comentarios, columnas de personas de la región, especialmente también de los SECOs en otros países de la misma región. Juan Pablo Iglesias es su coordinador, está aquí, también están los otros integrantes de SECO, y Juan Pablo también ha sido el organizador principal de este evento. La conexión entre libre competencia y consumidor es obvia, es a través del bienestar del consumidor. Eso tiene conexiones también con propiedad intelectual, con muchas áreas, y probablemente, esto lo vamos a ver en la discusión de Luca, al futuro también, a propósito de la economía digital, las aguas se están juntando. Y ese fenómeno, yo creo que es un fenómeno que es muy interesante y hay que estar mirando, digamos, a ver qué es lo que están haciendo, por ejemplo, los organismos y las entidades de otros países. ¿Qué hicimos? Bueno, apretamos a Luca. ¿Por qué lo apretamos? Hay otras víctimas además de Luca, ¿no? Que la estoy viendo aquí, pero no quiero adelantarme, digamos. ¿Por qué lo apretamos? Porque queríamos la memoria de Luca. ¿Y por qué? Bueno, porque sabemos que el trabajo que hizo Luca y que han hecho los otros superintendentes y que han hecho las otras autoridades de libre competencia es muy duro. Y es un trabajo que se va haciendo día a día y que tiene mucho nivel de intensidad. Y lo que queríamos entonces era, una vez que hubiese terminado el trabajo, que estas personas hubiesen tenido, entre comillas, el deseo y la obligación, ¿no?, de mirarlo con cierta distancia, y no solo eso, sino que después el esfuerzo de escribirlo. Y no es tan fácil, y ese ejercicio no es tan típico en nuestra región y en nuestros países. Y entonces, eso es lo que le planteamos a Luca hace harto tiempo atrás, y eso es lo que se fue concretando, y eso es lo que ustedes van a ver este miércoles para el Día Internacional de los Consumidores, en donde vamos a publicar el estupendo trabajo de Lucas, que tiene 98 páginas, no me equivoco, además de los comentarios de las personas que están aquí, de los comentaristas que van a hacer comentarios a propósito del trabajo de Lucas. Los comentaristas tienen una ventaja. Todos hemos leído el trabajo de Lucas, pero el resto de los que van a escuchar acá va a ser un adelanto de lo que van a poder leer a partir del miércoles. ¿Ya? ¿Por qué lo hicimos? Bueno, porque queríamos hacer una cierta aposta y ir mejorando las instituciones. Y la forma de hacerlo, o el procedimiento, era justamente ese, de pedirles a personas que hayan estado en la sala de máquina que reflexionaran sobre lo que hicieron, sobre lo que no pudieron hacer y sobre cuáles son los desafíos que vienen a futuro. Y detrás de eso hay una cierta idea que es bastante evidente de que las mejoras no son saltos refundacionales, sino que las mejoras son paso a paso, son capas arqueológicas que van mejorando, y que en ese sentido este proceso de memorizarlo y de ponerlo por escrito y de reflexionar sobre eso, de hacerlo más concreto, es un proceso que hay que forzarse, hay que dirigirlo, hay que precisarlo, liderarlo,
y el resultado de eso, bueno, es que debiera traducirse en una cierta mejora institucional a futuro, especialmente respecto a los cambios que se requieren, ¿no? Van a haber comentaristas de, como les decía, de la región, de Argentina, Colombia, Perú. Son todos connotados abogados y académicos, pero lo une además el haber sufrido o al revés, haberse beneficiado de ser autoridad de competencia en sus respectivos países. Y después vamos a entrar a Chile en la segunda parte del panel. Ahí va a estar Juan José Osa y Ernesto Muñoz, que también sufrieron ese cargo, y también Críspulo, que también sufrió el paso por el Tribunal de Libre Competencia y también es un reconocido académico en temas de derecho regulatorio económico. Así que las normas procesales, vamos a entrar primero a comentarios, o sea, primero se va a... Primero va Lucas a explicar un poco en 15 minutos cuáles son las cosas esenciales o las reflexiones esenciales que nos quieren transmitir. Esto de nuevo es un adelanto de lo que el miércoles van a poder tener por escrito. Y después Sebastián Baroselli de Argentina, María Carolina Corchiani de Colombia y Wendy Ledesman de Perú van a hacer en 10 minutos cada uno comentarios sobre el documento y sobre las ideas de Lucas, básicamente su experiencia y la experiencia de la autoridad de competencia desde su nacimiento y su experiencia particular en los últimos 10 años. Y después vamos a pasar al segundo panel, que también van a tener cada uno 10 minutos, en donde Juan José, Ernesto y Críspulo Marmolejo van a explicar sus reacciones o aspectos esenciales que le llamaron la atención a propósito de este documento. Después vamos a tener intercambios con el público. Queremos que se produzca un intercambio, entonces vayan pensando desde ya cuáles son las preguntas que les interesan, ¿no? Y también a los que están en conexión con Internet, también que vayan pensando las preguntas y ahí entonces se van a hacer las preguntas y van a poder responder los panelistas o el orador principal, que es Lucas. Así que con esto voy a ser majadero, sí, porque estamos bien en contra del tiempo. En 2 minutos antes de que termine el tiempo, decirle a la persona que se le está acabando el tiempo, y entonces esa persona me va a tener que hacer caso y va a tener que dejar de hablar, digamos, cuando se cumpla efectivamente su tiempo reglamentario. Así que, Lucas, por favor, el piso es suyo. Y de nuevo, muchas gracias a ustedes por estar acá y por participar en esta actividad. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a Felipe por la introducción, por la invitación, por la paciencia y por la presión. Se lo agradezco mucho porque gracias a él salió este ensayo, este paper. Gracias también a Juan Pablo. Mi señora no está tan contenta, sobre todo los fines de semana, pero lo sacamos. Bueno, y la verdad es que es un esfuerzo que yo creo que vale la pena realizar, sobre todo a la luz de procesos de cambio en el mercado de consumo, masivo, principalmente. Con cambios que fueron bastante vertiginosos, sobre todo desde el estallido social, con la pandemia y sobre todo la evolución que han tenido los mercados digitales, principalmente el fenómeno de la globalización, que dio muy acentuada la pandemia. Entonces, dejar registro por escrito de algunos de los cambios, de las visiones respecto de las materias de regulación, de políticas públicas, también cuál ha sido la observación de expertos. En nuestro caso, del SENAC y de Chile, vinieron expertos internacionales de la mano de UNCTAD a revisar lo que se había realizado. Y la verdad es que fueron bien sorprendentes las conclusiones que ellos arribaron, que es básicamente que hay un alto desarrollo en muchos ámbitos y que los perfeccionamientos que se requieren, si bien están bastante en algunos tratados las conclusiones, no son de una envergadura tan importante como la percepción del consumidor en Chile. Es decir, hay una percepción de desconfianza del mercado que es mayor a la realidad que nos ilustran los datos, la evidencia, ¿ya? Y eso se genera por un paradigma que es bastante conocido. Básicamente, el volumen de reclamos que recibe la institución como el SENAC es alta, ¿cierto? Estoy mirando aquí el director actual, que probablemente no debe dormir tan bien cuando
se acumulan 900.000 reclamos al año, cuando hay casi 600.000 consultas, cuando hay requerimientos de miles de casos de denuncia ante las plataformas digitales que están dispuestas, como a las alertas ciudadanas y otros canales, no molestar, me quiero salir, que se explican también en el documento. Y eso evidencia no solamente una falencia, sino que también una confianza en la autoridad. Los estudios más avanzados señalan que cuando hay un volumen de reclamos, porque hay expectativa de que esa autoridad o esa empresa, en el caso que corresponda a ella, tiene la capacidad y la posibilidad de poder resolverlo. Y cuando no existe esa capacidad, obviamente los reclamos son más bajos. Entonces, si bien mucho que avanzar, hay que valorar también algunos de los avances que nosotros tenemos, sobre todo en materia de institucionalidad de protección al consumidor, y la evolución en materia de regulación, que también ahí se presentan algunas alternativas de que sea una regulación más sistémica, que tenga también una estructura jerarquizada que facilite la reacción a los cambios dinámicos, las asimetrías de mercados que se generan, y que creemos que en la medida que se vaya avanzando en esa línea también vamos a tener un mercado no solamente más equitativo desde el punto de vista del consumidor, sino que también más competitivo y que va a generar mayor confianza en el mercado. Y es un proceso cultural que no basta con abogados discutiendo de regulación, sino que también tiene que permear la ciudadanía de forma muy paulatina. Yo quería centrarme en 4 temas, voy a tratar de ser muy escueto en el tiempo. El miércoles va a estar el documento disponible, así que lo van a poder todos revisar y evidentemente sacar sus propias conclusiones. Me quería centrar en el tema de la confusión conceptual económica cuando surge el derecho al consumidor en Chile, el año 97, la primera ley de protección al consumidor, la 19.496. Ahí, bueno, el gran redactor es don Francisco Fernández, y hubo una cierta oposición, no se entendió bien el rol de esta regulación, se vio como una sola regulación más, y no se atendió un principio básico que es de la libre elección, ¿cierto? Que se protege la posibilidad que tiene el consumidor acceder a información veraz y oportuna, completa, a que no sea discriminado arbitrariamente, pero finalmente que él opte libremente, y eso que tiene un efecto muy procompetitivo, y eso determina también que de acuerdo a las capacidades, las posibilidades de los operadores, de las empresas en los mercados, esto genera evidentemente mayor bienestar. Y fue visto más bien como una suerte de amenaza, y yo creo que eso un error que viene dado también de lo que ocurrió en Estados Unidos décadas atrás, digamos. Y si bien es tardía nuestra regulación de protección al consumidor, sí tiene algunas bases importantes que hay que valorar, digamos, el trabajo que hizo este exdirector y académico, y después presidente del Tribunal Constitucional. Pero evidentemente que la regulación de consumo requiere de una revisión dinámica. Yo creo que son los temas que son interesantes, como les decía, el proceso competitivo que se desarrolla en base al mérito versus el derecho al consumidor, que tiene una estructura, los derechos, pero que prima la libre elección, la seguridad, la equidad, entre otros, ¿cierto? Un segundo punto es la mejor posición que tiene un regulador de consumo frente a la digitalización de los mercados. Los mercados digitales evidentemente generan distintos tipos de asimetría, algunas son tan dinámicas que no atienden a regulación específica, sino que más bien a principios que están plasmados en la ley del consumidor y que la doctrina ha desarrollado, principios que algunos tienen base en las normas legales, en otros países en las normas constitucionales. Eso abre otra arista, digamos, de la consagración de los derechos del consumidor, es la Constitución. Como ustedes saben, casi todos los países de la región los tienen así consagrados, menos Uruguay y Chile, que están en proceso este país. Pero también nos hace reflexionar sobre estas acciones de resarcimiento, por un lado, cuando hay una infracción en una normativa que puede ser incluso sectorial en materia de mercados digitales, pero también la mejor posición de regular esta asimetría, insisto, tiene cierto dinamismo y también se basan en las posibilidades que tienen estos proveedores, operadores de plataformas digitales, de poder hacer ajustes, a veces imperceptibles, y que muchas veces requieren de herramientas conductuales para poder detectarlos y ver el impacto de esa asimetría. Ejemplos de aquello, el estudio que hizo el CERNAC de las dark patterns o patrones oscuros, digamos, que son fórmulas ocultas que tienen de aprovechar los sesgos conductuales de los consumidores de forma muy masiva y por tanto generan importantes asimetrías que no están descritas en la teoría clásica, digamos, de protección al consumidor. Y esa mejor posición no solamente se refiere a la asimetría, sino que también y volvemos al tema de la autonomía de la voluntad, o sea, la posibilidad de obtener un consentimiento expreso, serio, con información veraz y oportuna parte del consumidor,
que muchas veces no se da, sobre todo en el ámbito del tratamiento de datos personales de consumidores. Hay una importante discusión legislativa sobre cuál es el ámbito de la nueva Agencia Protectora de Datos Personales versus el SANAC, ¿cierto?, en el ámbito de las atribuciones propias de este organismo. Sin embargo, es claro que el SANAC detenta atribuciones para perseguir a través de acciones colectivas con efecto erga omnes, es decir, respecto de todos los afectados, respecto de cláusulas o estipulaciones, las famosas PC, ¿cierto?, términos y condiciones, pero por otro lado también buscar el resarcimiento. Entonces, estas acciones de resarcimiento ya en la regulación de las directrices europeas del año 2020, o sea, a fines del año de la pandemia, ellos tomaron noción que era muy necesario extender estas acciones de representación a distintas regulaciones, incluyendo en materias digitales y en materia de comunicaciones, en materia de 66 ámbitos, digamos, que son protegidos por estas acciones, por la eficacia que estas logran, y eso también es un tema muy interesante. Entonces, esa mejor posición de la regulación de consumo en base a principios y en precedentes de tribunales jurisdiccionales especializados en el ámbito de acciones de clase, genera también una sinergia regulatoria bastante virtuosa a nuestros fines. Un tercer punto son los juicios colectivos. Los juicios colectivos en nuestro país surgen a partir del año 2004. Es una norma, bastante novedosa, hay una discusión legislativa también bien interesante, incorporó una suerte de admisibilidad que la verdad es que un cortapiso muy importante, las primeras acciones de clase, y sin embargo se fueron verificando distintas modificaciones en las cuales se fue abriendo la posibilidad de acciones de representación, pero así todo quedamos un poco cortos, por decirlo simple, a lo que existe en sistemas comparados. Y ejemplos de ello son las mismas directrices, la 1828 del 2020 de la Unión Europea, que establece básicamente una amplitud de entidades de representación. Muy buena opinión ahí de Ernesto Muñoz, que dice, bueno, eso no es muy compatible con el fraude procesal, que se busca también regular, es otro de los puntos, pero efectivamente ahí hay un tema. Y también está pendiente el establecer mecanismos para que las costas procesales sean debidamente establecidas a través de los mismos tribunales, sobre todo cuando se obtiene sentencia condenatoria, es decir, cuando las asociaciones de consumidores, logran obtener fallos favorables para los consumidores y que el mismo tribunal determine unas costas que sean proporcionales y alineen, los intereses de estas organizaciones. Es un tema que también se discute en la ley 21.081, no quedó finalmente recogido y creemos que es un tema importante. Bueno, hay también un principio de pleno resarcimiento que es de aplicación general y evidentemente que hemos visto en nuestro sistema algunos elementos que son disfuncionales a aquello. Por ejemplo, fallos condenatorios que no tienen montos específicos para compensar. Por ejemplo, también, hablamos del fraude procesal, que es básicamente la connivencia previa entre el demandante y demandado, un juicio colectivo, la empresa y el legitimado activo. También hemos visto casos en los cuales la cosa juzgada es tomada de forma tradicional y no con los elementos propios de la cosa juzgada formal, como propone el Código de Acciones Colectivas iberoamericano, ¿cierto? Que básicamente lo que establece es que un legitimado activo puede no tener mejor desempeño y eso no impide que otro legitimado activo, por ejemplo, por falta de pruebas, pueda tomar esta posta y seguir con un juicio colectivo. Entre otros temas, También es interesante analizar el tema de la concurrencia plena de las acciones colectivas frente a infracciones sectoriales. Nos tocó el primer caso en el cual se presentó un informe en derecho de académicos, algunos lo vi recientemente, en el caso de las farmacias, ¿cierto? Que es el primer juicio colectivo que busca resarcimiento por infracción a una norma sectorial. Artículo 2 bis letra B, que hay toda una discusión de la concurrencia plena, supletoriedad plena, y eso es algo que todavía requiere mayor claridad, sobre todo en ámbitos sectoriales como podrían ser los datos personales, y algo que debiese estar plenamente recogido. Entiendo que en el proyecto ya está, pero con mayor claridad para que no volver luego a discusiones que limiten el derecho al pleno resarcimiento de los consumidores afectados. Bueno, en materia de planes de cumplimiento, quizás comentar que esta es una herramienta. Yo tengo que hacer el disclaimer que del año 2014 me he dedicado a planes de cumplimiento no solamente en área de consumo, sino que en otras áreas. Sin embargo, creo que esto viene a restablecer el equilibrio entre el permanente subsidio del Estado al buen desempeño y comportamiento en ámbitos de consumo y que sean las empresas las que responsablemente y diferenciándose en el mercado puedan asumir este tipo de desafíos. Aquí voy yo, que el sistema de gestión de reclamos
financia, digamos, con nuestros impuestos, digamos, y en otros países lo financian las empresas. El sistema, no, me quiero salir, no molestar, ¿cierto? Está en el presupuesto que tiene que disponer don Andrés Herrera todos los años. Y en otros países eso lo hacen las empresas. Hay muchos subsidios desde el sector público al sector privado en ámbito de estándares de protección, y creemos que los planes de cumplimiento de alguna forma permiten no solamente diferenciar, establecer un compromiso de parte de la organización, sino que también que tenga un reconocimiento estatal a una función que debiesen hacer los privados siempre como proveedores que tienen deberes expresamente establecidos de ley. Yo creo que eso es un punto esencial. Muchos de los rankings que nosotros vemos se relacionan más bien a una publicidad, responsabilidad social, o temas de experiencia cliente, que muchas veces no atiende al corazón del problema que tienen los consumidores realmente. Por eso también se dispuso estas plataformas como el Boletín Empresas, que básicamente lo que hace es exhibir el comportamiento de cada una de las empresas dentro de su mercado en relación a los problemas de consumo. Tiempos de respuesta, calidad de la respuesta, y si responde o no responde, cosa que ha bajado sistemáticamente gracias a las facultades de fiscalización del FUNAC. Y por último, pero no menos importante, una reflexión sobre estas atribuciones de procedimientos administrativos de parte del SERNAC, ¿cierto? Ustedes saben que uno de los temas que está pendiente, vamos a decir entre comillas, pendiente, el fallo del Tribunal Constitucional del año 2000, a fines del 2017, si mal no recuerdo, ¿cierto? Estableció obviamente un impacto muy relevante en materia regulatoria de protección al consumidor, y ahí hay un par de resabios, pero uno bien interesante, que es el artículo 25A, que establece la posibilidad de una regla de tarificación o compensación tasada, ¿cierto?, para las empresas que prestan servicios de suministro, entre ellas el servicio sanitario. Es una norma que tuvo bastante impacto, caso más conocido, el caso de Sal, ¿cierto?, del corte de Osorno, y ahí vemos que hay un espacio muy interesante para generar ciertos procedimientos administrativos reglados, autoejecutables, que pueden facilitar la labor del SERNAC de forma coadyuvante, vamos a decir, a los juicios colectivos, porque tienen también un impacto erga omnes o ultra partes, es decir, beneficia a todos los afectados. En el caso del corte en Osorno, estamos hablando de 50.000 familias y recibieron más de 6.000 millones en compensaciones, gracias a la articulación entre la facultad de presentar demandas colectivas al SERNAC, pero también este famoso 25A. Entonces, es una fórmula que podría explorar el legislador a fin de obtener también un ámbito complementario de enforcement y sobre todo de una amenaza creíble para la aplicación de estos principios básicos en distintos ámbitos, pero que eleven sin duda el estándar de protección al consumidor, en este caso con una herramienta resarcitoria que es administrativa. Bien arreglada, autoejecutable, está bien establecida la legislación, y eso evidentemente que no podría reñir con ninguno de los principios que están subyacentes en el fallo del Tribunal Constitucional, algunos con razón y otros con menos razón. Esos son los principales desafíos. Muy interesante, y agradecer a los comentaristas, a los profesores y a las autoridades, a todos y cada uno de ellos. La verdad es que muy valiosas sus opiniones, tomé nota de varios puntos muy interesantes, y sobre todo ahí el profesor Barocelli Argentina da cuenta de algunas medidas que han adoptado, y efectivamente se relacionan con esto último, o sea, la posibilidad de que legislativamente existan procedimientos autoejecutables, administrativos acotados, permiten también evitar alguna de las asimetrías, como las suscripciones a los PAC y los PAT, que cuesta eliminarlos, el famoso botón de dar de baja, que es exigible para las empresas. Y no es el SERNAC o la Autoridad de Consumo la que tiene que invertir en estas plataformas, como se ha visto en el sistema argentino, entre otras valiosas opiniones. Así que esos son los 5 puntos por mi parte, espero que esté justo en el tiempo. Así que muchas gracias, Felipe, muchas gracias a todos los académicos y ex autoridades que nos acompañan y que hicieron sus valiosas opiniones de este trabajo. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación a participar en esta actividad, al Centro de Competencia de la Universidad de Adolfo Ibáñez, al querido Lucas del Villar, y también a las queridas colegas Wendy y María Carolina, con quien tanto con Lucas, Wendy y María Carolina tuvimos la doble condición de no solamente de ejercer la actividad académica, sino de haber estado al frente de las autoridades de defensa del consumidor de nuestros países, me atrevo a decir, en los momentos más difíciles del comienzo de la pandemia, que
si me permiten la analogía, fue una suerte de tsunami que se nos vino encima y donde, bueno, puso en evidencia un poco lo que Lucas trata de plasmar en su trabajo, que es la necesidad de, frente a la vertiginosa y creciente revolución digital, de que las autoridades públicas adopten un papel importante en cuanto a la regulación y la fiscalización o el monitoreo de las actividades desplegadas por los proveedores de bienes y servicios en las plataformas digitales, ¿no? Sin duda que se enumera habitualmente como uno de los roles de las autoridades de defensa del consumidor, la de asumir un rol en cuanto al combate de las prácticas abusivas que en el caso de los entornos digitales, especialmente después de la pandemia del COVID-19, implicaron un aumento vertiginoso de su utilización, ¿no? Los datos estadísticos que Lucas aporta en su trabajo lo ponen en evidencia. En el caso argentino les puedo comentar, por ejemplo, que en el año 2020 casi el 90% de los reclamos que se recibieron referían a operaciones realizadas en entornos digitales. Esto descendió al 89% en el 2021 y se mantuvo en el 80% en el año 2022, lo cual nos marca que los entornos digitales son sin duda hoy día el escenario principal en el cual, a mi modo de ver, las autoridades de protección al consumidor tienen que centrar sus esfuerzos. En ese sentido, como ya adelantó Lucas, me pareció interesante hacer un diálogo entre la experiencia de Chile y alguna experiencia que podíamos aportar desde Argentina, en la cual nos tocó el desafío de establecer algunas regulaciones de implementación. Ya mencionaba Lucas el tema de lo que fue nuestro botón de baja, que podemos hacer el paralelo con la plataforma Me Quiero Salir de Chile, pero en la cual, como les adelantaba él, se trata de un dispositivo que tienen que implementar los propios proveedores de ciertos sectores de actividades reguladas para justamente desalentar ese patrón oscuro que muchas veces implica el ejercicio de la facultad extintiva por parte del consumidor, lo cual ha mostrado resultados interesantes, ¿no? También podemos mencionar como otro ejemplo la implementación del botón de arrepentimiento, que tiene justamente la capacidad de establecer una herramienta fácil para el consumidor para el ejercicio del derecho de desistimiento en las operaciones a distancia. Lo mismo en lo que refiere a la publicación de los contratos, que muchas veces suele ser otro de los grandes problemas que tienen los consumidores en cuanto a reconocer esos términos y condiciones que los rigen y facilitar su accesibilidad, como también desalentar otras prácticas abusivas que se dan muchas veces en los entornos digitales, como la aceptación tácita por la mera navegación de páginas, que ha sido caracterizada en nuestro país como un supuesto de cláusula abusiva, o otra cuestión que también relata Lucas en su trabajo como otro de los grandes desafíos en materia de protección de los consumidores en los entornos digitales, que es la utilización de la inteligencia artificial y otras herramientas digitales que muchas veces, si bien tienen ventajas, producen una deshumanización y unas especiales dificultades para el acceso a la atención al cliente, en particular cuando hablamos de colectivos que llamamos hipervulnerables. Ahí, si me permiten, me gustaría destacar también una regulación implementada en Argentina de parámetros mínimos obligatorios de calidad en los servicios de atención al cliente, que estableció el derecho a ser atendido por una persona humana y la prohibición de la utilización de chatbots, de inteligencia artificial, de videos explicativos como única forma de atención al cliente. También otro aspecto que me gustaría destacar del trabajo de Lucas es justamente las reflexiones que hace en torno a la necesidad del monitoreo de las prácticas abusivas en el mercado digital. Ahí me parece muy valioso las ideas
que promueven organismos internacionales como la OCDE o ICPEN, que son los ejercicios de sweep o barrido, que varios de los que somos aquí ex autoridades hemos participado de los ejercicios de barrido de páginas, que justamente lo que buscan es establecer como metodología de trabajo el monitoreo sistemático de las plataformas para justamente identificar posibles prácticas y cláusulas abusivas o déficit informativos en esos sitios. En particular, y ahí quiero, si me permiten, destacar algo que también resalta Lucas en el trabajo que también en Argentina hemos implementado, que es la fiscalización en particular de los grandes eventos de comercio electrónico, como son el Cyber Monday o los hot sale, etcétera. En el caso de Argentina, organizados por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Y ahí también un poco haciendo parangón, y con esto termino la intervención, vinculándolo con otro punto del trabajo, que es la necesidad del trabajo cooperativo también con el sector privado y la de promover modelos de compliance y buenas prácticas. Quería compartirles la experiencia que tuvimos en Argentina con este tema. En el año 2020, en el primer semestre, ahí cuando todos y todas estábamos encerrados en nuestras casas y explotó, por lo menos en Argentina, significativamente el comercio electrónico, cuando se desarrolló el primer hot sale, nosotros tomamos la decisión de que el primer día del evento realizar imputaciones de oficio de la dimensión sancionatoria a, si mal no recuerdo, 25 proveedores que tenían notorios incumplimientos con ofertas engañosas y otras prácticas abusivas. Eso motivó que, como se imaginarán, la publicidad contraria que generó el evento para la Cámara organizadora, una rápida reunión para comenzar a trabajar juntos en tareas de educación para el consumo para los proveedores, porque los proveedores también tienen que ser los destinatarios de las políticas de educación para el consumo. Y eso permitió que muchos proveedores, incluso pequeñas y medianas empresas que habían recurrido por necesidad al comercio electrónico en esos tiempos duros de la pandemia, se familiaricen por primera vez con justamente cuál es el marco normativo que regula esta actividad, cuáles son los derechos de los consumidores, cuáles son sus obligaciones como proveedores. Y esto llevó a que en el año 2021, a pesar de que se fiscalizaron más de 200 páginas web, no hubo ninguna iniciación de expedientes de oficio, y la propia Cámara adoptó una metodología de autorregulación en lo que es el monitoreo y la baja de ofertas engañosas, lo cual nos marca qué importante es esa sinergia entre el Estado, el sector privado, las organizaciones de consumidores, para justamente cada cual desempeñar su rol y de esa manera promover un mercado, como dice Lucas, más transparente, con menos asimetrías y que permita una cabal y consolidada protección de los derechos de los consumidores. Celebro nuevamente el espacio, celebro el trabajo de Lucas de plasmar por escrito en este ensayo sus reflexiones sobre la experiencia como autoridad, y agradezco nuevamente la posibilidad de compartir con ustedes estas reflexiones aquí verbalmente y también por escrito que les he hecho llegar. Muchísimas gracias. Claudio, los saludo nuevamente desde Bogotá. Agradezco a SECO por la invitación y al doctor Lucas del Villar por la generosidad de compartir su ensayo y por la posibilidad de compartir estas reflexiones aquí con ustedes. De la lectura del ensayo Generando confianza en la institucionalidad de protección al consumidor en Chile, evolución y desafíos pendientes, en particular en el capítulo 5 atinente al comercio electrónico, a los entornos digitales, pues es claro que hay una premisa que debe replantearse. Cuando trabajamos en materia de protección al consumidor, por lo menos en Colombia, y lo que está discutiendo el Comité de Políticas de Consumo de la OCDE, se dice que se debe dar el mismo nivel de protección al consumidor en el comercio tradicional y en el comercio electrónico. Se parte de esa premisa y se repite hasta el cansancio, se debe garantizar el mismo nivel de protección. Sin embargo, en la lectura del capítulo
quinto del ensayo de Lucas, hay un mensaje entre líneas que deja planteado un replanteamiento de esta premisa, es que la simetría en el comercio electrónico o en los entornos digitales resulta mayor y el nivel de protección que se le debe dar al consumidor no depende de la lectura tradicional de los derechos de los consumidores que hemos venido trabajando por décadas, la información, la protección contra la publicidad engañosa, el derecho a recibir productos de calidad, sino que hay otros componentes que entran al juego para proteger integralmente al consumidor en estos entornos digitales. Otros elementos que son necesarios para la comprensión e interpretación de los derechos de manera general de los consumidores y la necesidad también de la articulación interinstitucional para proteger al consumidor en estos entornos. ¿Y a qué me refiero? Y está expresamente planteado en el ensayo de Lucas, y es tener en cuenta otros aspectos y otros derechos. Por ejemplo, el derecho a tener acceso al Internet en Colombia recientemente es un servicio público esencial y universal, lo que hace que se tenga en cuenta esta protección para proteger al consumidor desde la óptica de los servicios públicos. Adicionalmente, otro tema que es realmente planteado de una manera muy interesante en el ensayo es la protección de los datos personales del consumidor. Por mucho tiempo hablo desde la experiencia colombiana y de la lectura del ensayo también, pues pareciera que es la experiencia chilena. Los temas de protección al consumidor han cogido un camino y la protección de datos personales parece tener un desarrollo que no han convergido en los últimos tiempos, pero ahora, desde hace ya algún tiempo, pareciera que es necesario tratarlos de manera conjunta y explorarlos de manera conjunta en todos los entornos y en todas las transacciones que hace el consumidor, no solo en el comercio tradicional, sino particularmente en el comercio electrónico. La protección de los datos personales al final hace parte del catálogo de derechos que tienen los consumidores. Si vamos a la lectura de la Ley 1480 del Estatuto del Consumidor Colombiano, la protección de los datos personales no aparece enlistada como uno de los derechos de los consumidores, aparece en la Constitución Política, pero es evidente que hay que hacer un cruce de derechos e incluirla como parte del catálogo de derechos del consumidor, que evalúa la Autoridad de Protección al Consumidor con ayuda de la Autoridad de Datos Personales si es una autoridad independiente o desarrollando, pidiendo las competencias para hacerlo de manera propia al interior de la Autoridad de Protección al Consumidor. En Colombia, dentro de la Superintendencia de Industria y Comercio existen dos delegaturas, la Delegatura de Protección al Consumidor y la Delegatura de Protección de Datos Personales, y en muy pocas ocasiones se juntaron esfuerzos para hablar del mismo tema de protección al consumidor cuando al final del día se estaba haciendo la misma tarea y en particular en el comercio electrónico. Uno de los puntos que me llamó muchísimo la atención del ensayo, y que lo planteé en los comentarios y las reflexiones, es la calificación como cláusula abusiva de aquellas cláusulas de los términos y condiciones que atenten contra el adecuado tratamiento de los derechos personales, de los datos personales del consumidor. Un planteamiento jurídico de la mayor relevancia que traigo y que voy a explorar acá académicamente y a nivel profesional, porque en Colombia, en el sistema de cláusulas abusivas que está previsto en el Estatuto del Consumidor, hay una definición amplia de cláusula abusiva, aquella que trae unos límites bastante amplios, y hay un catálogo, hay una lista indicativa de qué se considera cláusula abusiva, y hay en una de esas calificaciones de cláusula abusiva dice aquella que limite o atente contra los derechos del consumidor. Sin embargo, si vamos nuevamente a los derechos del consumidor que están en el catálogo de derechos que trae el mismo estatuto, pues los datos personales no aparecen allí, teniendo que hacer una interpretación más amplia al respecto. Entonces, este planteamiento del ensayo frente a los términos y condiciones en el tratamiento de datos personales resulta muy relevante jurídicamente para poder evaluar la eficacia de estas cláusulas dentro de los términos y condiciones de una manera mucho más expedita por parte de las autoridades. En Colombia, el efecto jurídico de las cláusulas abusivas es la ineficacia de pleno derecho. Entonces allí habría una oportunidad para su análisis de manera bastante rápida. Otro de los puntos, entonces, recapitulando, de esa interacción de otras áreas para dotar a los consumidores del mismo nivel de protección, más allá del entendimiento del Internet como un servicio público esencial y universal y de los derechos
del derecho a la protección de sus datos personales como uno de los derechos naturales y obvios del catálogo de derechos que tienen los consumidores, es la necesidad de articular a las autoridades. Rescato, y es un llamado, creo que a todos los gobiernos, que la Autoridad de Protección al Consumidor o está dotada de todas esas herramientas para proteger los datos personales, la intimidad, el patrimonio, ¿sí? O se debe, y si esto está desagregado en distintas autoridades, como ocurre en Colombia, debe haber una articulación entre estas autoridades, bien sea porque la misma ley dispone que tenga que haber esa articulación o porque de manera voluntaria se entiende que sin esta articulación el consumidor no estaría realmente protegido. O sea, de nada basta tener una autoridad de protección al consumidor que pueda ejercer unas funciones, que sea dinámica, si desatiende otras necesidades que tiene el consumidor, en particular en el comercio electrónico. De eso, estos puntos están clarísimamente detallados y es un llamado, y eso fue mi interpretación de la lectura del capítulo 5 del ensayo del doctor del Villar, y es una necesidad de rodear al consumidor institucionalmente y a través de políticas públicas que sean coherentes y armónicas en los distintos frentes que están en el comercio electrónico. Un punto en particular que me llama la atención, en el que he trabajado con las autoridades, exautoridades y colegas y amigos que están acá, es el tema de la seguridad de los productos en el comercio electrónico. Es un tema que se debe seguir trabajando, además de los datos personales, además de la ética en la inteligencia artificial, para no manipular al consumidor y proteger su derecho a la libertad de elección. Y es que los entornos digitales desdibujan las fronteras, no hay fronteras. Entran productos de cualquier lugar del mundo, salen productos y a un clic podemos comprar un bien que ha sido catalogado como inseguro en cualquier lugar del mundo, y el consumidor no tiene herramientas para así entenderlo. Y es allí un llamado también a buscar la forma, creo que a través de mecanismos de compliance y de autorregulación, de que los portales que están domiciliados en cada uno de nuestros países informen al consumidor o tengan mecanismos de acción rápidos para retirar o tener alertas sobre estos productos que han sido considerados como defectuosos y inseguros, que pueden tener tanto daño, que pueden generar estos daños a la vida, a la salud, a la integridad de los consumidores. Creo que allí hay un punto a seguir explorando. Entonces, como conclusión a esta lectura del capítulo 5 tan importante y tan útil que me pareció para la práctica jurídica y la discusión académica, mi reflexión final es que hay que rodear al consumidor y dotar y fortalecer las instituciones y la normatividad, agrandando el catálogo de derechos para que realmente se pueda dar una protección al consumidor en el comercio electrónico que no es igual a la protección al consumidor en el comercio tradicional. Creo que se debe dar una protección mayor y replantear ese planteamiento con el que tranquilamente viví tantos años diciendo hay que darle la misma protección al consumidor en el comercio electrónico que en el comercio tradicional. Creo que la protección es distinta y es mayor porque la simetría, como está bien planteado en el ensayo, es mucho mayor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Seco, a Lucas, un libro entrañable y que nos permite otra vez reencontrarnos aquí con María Carolina, Sebastián y a todo el auditorio que ha acudido hoy para escuchar los comentarios. Creo que este ensayo intenta resumir las acciones que vinieron haciendo las de consumidor. Como bien ha señalado Sebastián, fue maratónico y se exigió mucho articular y coordinar entre nosotras para poder ver buenas prácticas que están funcionando en otros países y que podíamos implementar dependiendo de la realidad de nuestro país, ¿no? Creo que en un mundo globalizado son acciones necesarias y este ejercicio inicial debe mantenerse en el tiempo. Y un ensayo como este permite visibilizar esas acciones y, como bien se decía en la introducción, hacer este recuento importante y que sea un punto de partida para siempre mejorar y generar un cambio evidentemente positivo en la vida de nuestros consumidores. Entonces coincido con lo que se tiene en el ensayo en que requerimos la regulación del consumo pueda brindar certeza jurídica a ambas partes en cada una de las transacciones que realicen. Por un lado, para los proveedores, para que evidentemente puedan mantener y aumentar el flujo de transacciones que tienen en un mundo global
globalizado y ahora de transacciones digitales, que como bien señala María Carolina, ya no hay fronteras, ¿no? Ya estas se han desdibujado y evidentemente hay una competencia que es mucho más amplia. Y por otro lado, de parte de los consumidores, que no solamente afrontan las asimetrías normales respecto de los bienes de consumo que adquieren, bienes, productos y servicios, sino que también de los mecanismos digitales por los cuales pueden llegar o acceder a esos productos. Desde conocer qué es un hacer de pago, cómo funciona, cómo captura mis datos, desde conocer cómo funcionan las plataformas digitales, aplicativos, etcétera, el consumidor está en una posición en donde la asimetría ha aumentado y requiere cierto mayor acceso a la información que sea más transparente, y ya la terminología que seguro compartimos en nuestro país, en Perú, se ha desarrollado mucho a nivel de la jurisprudencia de lo que es la información relevante que requiere el consumidor, pues tiene y exige un mayor desarrollo, ¿no? Y una mayor precisión en esos negocios. Por eso rescato mucho en la experiencia de Chile, que siempre ha habido una campaña en las comunicaciones, detectar buenas prácticas y obviamente experiencias con ellos, por CERNAC y el INDECOPI, que mantienen hasta ahora un convenio en cierto de cooperación, ¿no? Que tienen un punto de encuentro de atención de reclamos en frontera, en el cual CERNAC tiene la posibilidad de emitir opiniones consultivas, ¿no? Eso es algo que creo que podría incorporarse dentro de la legislación o la regulación de Perú para el fortalecimiento de la agencia de consumo, donde, por ejemplo, se pueda, a partir de estudios que paralelamente pueda llevar a cabo el INDECOPI en su calidad de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Perú, definir qué es nuestra agencia en ese nuevo entorno digital, qué tipo de información sí que requiere el consumidor para tomar buenas decisiones de consumo y cuáles son, ¿no es cierto?, esas posibilidades en las cuales esta no sea tan voluntaria por los hechos que pueden ocurrir, estudios como México, Profeco o CERNAC también en Chile sobre los dark patterns, en los cuales se evidencian, o los patrones oscuros, en donde se evidencian mecanismos que evidentemente se utilizan en los entornos digitales para poder influenciar las decisiones de los consumidores, ¿no? Creo que es una oportunidad que se revela evidentemente en este ensayo, que Perú podría tomar para poder aprender y generar más peso en el mercado respecto del comportamiento de proveedores y también evidentemente reforzar la alerta de los consumidores al momento de este tipo de entornos digitales. Es por ello que el cambio me llamó mucho la atención, no una mención que se hace a una decisión de la Corte Suprema de Chile, en el caso de CERNAC contra Televisa, ¿no? Donde respecto a los datos personales, que es un tema que evidentemente impacta directamente en nuestras nuevas relaciones digitales, hay un cambio de criterio, en donde señala que el ámbito de la ley sobre protección de la vida privada, la ley 1628, es esencialmente individual, ¿no? Y por ello no existe una cabida en los procesos colectivos. Si es que entendemos estos nuevos entornos digitales, donde las asimetrías han aumentado respecto de la decisión del consumidor y del proveedor, evidentemente no es mucho más efectivo a efectos de poder cubrir y proteger, tutelar los derechos de los consumidores, pero también, evidentemente, dar señas claras en el mercado a los proveedores y su comportamiento, el poder permitir acciones que sean colectivas, ¿no es cierto? Y que finalmente con ello se pueda tener un criterio mucho más firme y una corrección directa en el mercado que sea disuasiva y preventiva, como en un capítulo anterior mencionaba también Lucas respecto de las acciones que debería realizar la agencia de Esta decisión que toma la Corte Suprema me hizo recordar una normativa que sale en el 2020 antes de pandemia, ¿no? Obviamente, bueno, la pandemia inicia en 2019, lo sé, pero bueno, en Perú nosotros entramos en el periodo de restricciones más duras a partir de marzo del 2020. Pero a inicios del año, en el 2020, a partir de un decreto de urgencia, que es el 007,
desde el 2020, aprueba un marco de confianza digital que dispone medidas para su fortalecimiento, ¿no? Y en este decreto de urgencia señala que la confianza digital, ¿no?, es el estado que emerge como resultado de cuán veraz, predecible, seguro y confiable son las interacciones digitales que se generan entre personas, empresas, entidades públicas o cosas en el entorno digital. Asimismo, agrega este decreto de urgencia que la confianza digital es un componente de la transformación digital. O sea, estamos hablando que es un lineamiento de política pública. Y tiene como ámbitos, y aquí es por ello que recuerdo a partir de esta competencia que comparte Lucas en su ensayo, esta norma, señala que los ámbitos de la confianza digital son la protección de datos, la transparencia, la seguridad digital y la protección del consumidor en el entorno digital, ¿no? Agrega, ¿no?, en el artículo 4 que la confianza digital, ¿no?, en estos ámbitos tiene 3 entes. El primer ente rector es la Autoridad de Protección de Datos Personales, que en el Perú es una institución que está adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Esa es la Autoridad de Datos Personales. Y señala que norma, dirige, supervisa y evalúa la materia de transparencia y protección de datos personales. El segundo ente rector es la protección al consumidor, que la lidera, ¿no?, a través de normas, ¿no?, de supervisión y evaluación de su normativa competente, la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor. Entonces tenemos que en este marco de confianza digital, un ente rector es la Autoridad de Datos Personales, el segundo la Autoridad de Protección al Consumidor, y como tercer ente rector tenemos a la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no?, que también señala que es el ente rector de seguridad digital en el país, norma, dirige, evalúa la materia de seguridad digital. Esto quiere decir que se genera, ¿no?, una sinergias, ¿no?, un entorno en el cual se exige la articulación entre estas autoridades y actividades. No es gratuita la atención a la protección al consumidor y los datos personales si es que estamos hablando de confianza digital y el Estado del Gobierno lo entiende, y evidentemente con eso se puede ver, a partir de esta norma se generan pautas para que a partir del Poder Legislativo pueda orientar su quehacer a trabajar, ¿no?, en normas que permitan establecer esos entornos de confianza y transparencia, ¿no? Y es importante destacar que a partir de ello se han comenzado a dar distintas iniciativas legislativas, ¿no?, como por ejemplo hace una semana se aprobó una norma de fortalecimiento para la protección de los consumidores en el caso de las llamadas spam, ¿no? Que bueno, aquí tenemos una regulación clara en el artículo 58 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Lamentablemente las empresas buscan algunas zonas grises y vacíos, ¿no?, ya que en el sentido de la ley de datos personales señala que la comunicación que se puede tener con el consumidor es a partir de un consentimiento. Entonces las empresas llaman a pedir un consentimiento para ofrecerte algo, ¿no? Entonces así puedes tener en un día 20 llamadas de empresas que están pidiendo tu consentimiento para poder ofrecerte algo, ¿no? Y evidentemente generaba una saturación de los consumidores, ¿no? Entonces, a partir de ello, ¿no?, el Congreso emite esta normativa. Muchas gracias, Felipe, Lucas, por la invitación a comentar este trabajo, que es como las reviews de las películas que ustedes todavía no han visto. Entonces esto es como le estamos poniendo estrella a una película que ustedes van a ver en el estreno el día miércoles. Y por eso, desde el punto de vista de mi comentario, me gustaría hablar de 2 temas que creo particularmente importantes, y ustedes van a ver, créanme, son particularmente importantes en el trabajo. Uno es el marco conceptual y otro es aquel de las propuestas de mejora institucional, que nos pidió a nosotros en esta etapa que habláramos un poquito más de las propuestas, que son bastante extensas y específicas. Pero más que hablar digamos, de unas particulares que sí voy a detallar, me gustaría comenzar primero hablando acerca del aporte que significa este trabajo en cuanto a su
su contexto analítico. Este trabajo se inserta, aunque Lucas no lo dice explícitamente, pero sí se inserta en cuanto a su metodología, en un análisis comparativo de políticas públicas que podríamos decir es institucionalista histórico. Observa la evolución de la protección del consumidor con referencia a su marco institucional. Y eso es clave, porque esto no es una foto, sino que es una película. Para entender la película uno tiene que entender esta serie del capítulo 3, tenemos que entender primero los capítulos anteriores. ¿Sí? Y desde ese punto de vista se constituye este trabajo en un aporte significativo a la memoria histórica, pero también a una memoria histórica reflexiva respecto del avance de la institucionalidad, y nos ayuda a entender cómo la variabilidad y la variación institucional está vinculada justamente a estos contextos. ¿Sí? Sin ir más lejos, por ejemplo, el contexto respecto del cambio de facultades y rol de Dirín desde el año 73 a luego la vuelta a la democracia, explica sin lugar a dudas ciertas reticencias que existen en, específicamente, por ejemplo, aquellos que todavía tienen en la retina la facultad fiscalizadora intrusiva que tenía la ERINCO en ese momento respecto de la incorporación de otras facultades. Y eso que se incorpora en la cultura, entonces, es parte del espacio de posibilidad. Ese espacio de posibilidad también hoy día, esa es otra cosa que me interesa comentar. Observo en el trabajo de Lucas una convergencia que nos acerca, todavía no creo que estemos ahí, pero nos acerca a un paradigma compartido. ¿Sí? Y esto, para quienes hemos estado en protección al consumidor mucho tiempo, es especialmente interesante porque hoy día hay cosas que no se discuten. ¿Sí? No se discute, como se discutía, por ejemplo, el año 2001 a propósito de la reforma de las acciones colectivas, acerca de si los consumidores o no necesitaban una protección colectiva o necesitaban ser protegidos de verdad. O sea, había voces importantes en el debate público que decían que el mercado iba a solucionar más eficientemente cualquier protección a los consumidores los problemas que se generaban para los consumidores. Eso estamos hablando, 20 años han pasado y esos 20 años no han pasado en vano. Hoy día nadie haría esa aseveración, sino que hoy día estamos en un estado más técnico donde estamos viendo cuál es la calibración, cuál es el calibre, cuál es el diseño de los instrumentos. Y esa es la otra cosa muy importante que hace el trabajo de Lucas, que pone directamente en el marco de una política regulatoria la protección de los consumidores. Una política regulatoria que tiene que dar cuenta de sí misma, asociada al impacto por las fallas de mercado, y decir en el fondo por qué, y justificar por qué una intervención estatal, vinculándose a una falla de mercado determinada, costo de transacción, asimetría de información, externalidad, lo que usted quiera, va a provocar un impacto más eficiente que no hacer nada. ¿Sí? Y ese test es algo que, a mi juicio, el CERNAC tiene que ir superando, y las instituciones también encargadas de protección del consumidor tienen que ir superando cada vez más, y para eso se requiere también cierta estructura organizacional y cierta robustez técnica. ¿Sí? Finalmente, la primera parte respecto de marco conceptual, otra contribución importante del trabajo de Lucas, me parece, es recordarnos que nunca existen panaceas. ¿Sí? En políticas públicas existen alternativas, existen evaluaciones, no existe una receta única, no existe un solo modelo de enforcement, no existe solamente un instrumento que nos va a permitir alcanzar, digamos, el nirvana de protección al consumidor, sino que siempre existen formas de aplicación, de definición y de calibración de todo instrumento de política pública, y lo importante es, en primer lugar, aceptar esta circunstancia, sacar las conclusiones de lo que esto significa, digamos, y luego proyectar los trade-offs, porque cuando uno elige un camino, por ejemplo, a propósito de el diseño del sello CERNAC, que fue una iniciativa muy bien diseñada. O sea, si tú te fijas, esa ley 20.555 estaba muy bien diseñada en el sentido de, por ejemplo, resolver un problema clave que tenía que ver con los sistemas de atención de público. ¿No? Y ahí el diseño apuntaba a una matriz de comportamiento de las empresas que tenía que, digamos, funcionar, digamos, con ciertos parámetros. La pregunta de por qué eso no funcionó es una pregunta básica para saber en el fondo cómo poder ir corrigiendo y saber en el fondo también testear cuáles son las condiciones reales de los mercados. Y eso es una norma que sigue ahí. Y que eventualmente, si yo proyecto en el fondo que si hay ciertas facultades
más intensas desde el servicio por un lado, es probable que cambie la estructura de matriz de evaluación. Y eso funciona. ¿Sí? Pero lo interesante entonces, respecto al tercer punto, es que el trabajo de Lucas nos plantea que estos instrumentos tienen que ser evaluados técnicamente, con evidencia, y eso claramente es un avance significativo. Respecto de las propuestas de mejora institucional, tengo más de 2 minutos. Quisiera hablar brevemente de algunas que son muy interesantes. Primero, Lucas plantea un principio orientador, y este principio orientador lo vincula a un rol disciplinador de las conductas. Especialmente, plantea un rol más inquisitivo de los tribunales de justicia, con un mayor involucramiento en materia infraccional. Esto me parece de gran relevancia, porque como sabemos, la materia de decisión de la guía de conducta de los proveedores, su aversión al riesgo, tiene que ser impactada solamente por cierta probabilidad de persecución y cierta también aplicación de la norma y de la sanción. Y los tribunales de justicia tienen un rol fundamental, prácticamente un rol, digamos, esencial hoy día, que no tenemos un procedimiento sancionatorio administrativo, y por lo tanto esta prevención de Lucas en cuanto a que los tribunales tienen que tomar, y las modificaciones legales que puedan acompañar también ese cambio van en ese sentido, tomar este rol más inquisitivo. En segundo lugar, y esto parece muy, muy interesante también, plantea, digamos, un rol o la posibilidad de explorar también, conferir competencias a salas especializadas de tribunales superiores o derechamente la creación de tribunales con competencia exclusiva en materias relativas al derecho de la regulación económica del consumidor y o de la competencia. Esto me parece revolucionario, me parece, eso sí que es el nirvana de la protección del consumidor. Hemos visto por el desarrollo del ecosistema de libre competencia las bondades de tener un organismo especializado con facultades fuertes y al mismo tiempo un tribunal digamos, especializado. Yo creo que eso sería claramente algo que de todas maneras hay que explorar, y del que tenemos digamos, un gran ejemplo de política de libre competencia. Y también menciona otras reformas procesales, él mismo lo decía en su intervención, la prevención del fraude procesal, de manera tal de que los incentivos y las normas de los procedimientos estén completamente alineados, de manera que las herramientas puedan, mediante la transparencia y la rendición de cuentas, cumplir con el deber fiduciario de aquellos que representan los intereses de los consumidores. Eso también parece urgente. Y finalmente, quisiera hacer 2 menciones. En primer lugar, ya lo mencionaba también Lucas, él deja abierta dentro de su propuesta la posibilidad de un rol para los procedimientos administrativos. Lo interesante que él plantea es, desde el aprendizaje, no cerrar la puerta completamente a un instrumento de esta naturaleza, pero sí acotarlo a determinadas circunstancias. Eso parece una vía para resolver ciertas cosas pendientes. Para mí está pendiente, sobre todo por ese fallo que está mal. Pero que hacia el futuro también nos va a hacer preguntarnos y provocar esta convergencia, ¿no? Esta conversación, que es una conversación que continúa, es una excelente vía para continuarla en ese sentido, de observar ciertas digamos, materias en las que esta facultad o este procedimiento pueda ser aplicado de manera efectiva. Y otra cosa interesante, más bien ya ir cerrando para no alargar, me parece que, en resumen, el trabajo de Lucas logra claramente eso. Es una memoria institucional que hay que hacerla, como bien dice Felipe, con la memoria fresca, ¿no? Con el trauma reciente, digamos, hay que hacerlo de manera, digamos, poner en papel toda esta experiencia, y eso se logra claramente con mucha erudición, y por lo tanto es claramente un hito, digamos, y un gran trabajo, sobre el cual se van a construir también propuestas hacia el futuro. Y en este sentido creo que este trabajo también marca un avance muy positivo hacia lograr algo que en libre competencia existe, pero todavía no existe, o al menos yo no vislumbro que exista, en protección al consumidor en nuestro país. Es
tener un paradigma de política pública compartido. Ese paradigma de política pública compartido, que requiere, por una parte, dogmática jurídica, por otro lado también un foco desde la regulación económica, es algo que estamos construyendo, pero que todavía nos falta un paso. Esto yo creo que da un paso significativo en esa dirección, y específicamente me parece que eso puede lograrse, y debería lograrse a través de otra propuesta que es la que hace Lucas, en cuanto a la discusión de un código de consumo. Que establezca claramente esta área del derecho como un área independiente, autónoma, y que tiene principios propios. Y esos principios propios permiten luego el diseño de instrumentos y su aplicación de manera eficiente y eficaz. Eso. Muy buenas tardes a todas y todos. Después de todas las autoridades e invitados extranjeros, una difícil misión hacer un resumen y un comentario general acerca de este importantísimo trabajo que nos presenta Lucas esta mañana. Bueno, antes que todo quiero agradecer a Felipe por el fantástico equipo que encabeza en SECO, trabajo yo diría un referente importante en el desarrollo de la investigación, el trabajo, el monitoreo de los diferentes desafíos que va planteando el derecho de la competencia, el consumo y que dan la regulación de Pablo, del trabajo de coordinación, que a ver, como decía, han dicho los demás expositores y expositoras, habernos terminado este proyecto a la brevedad y yo creo que un muy buen resultado, digamos. Saludo también a María Carolina, Wendy, a Sebastián, invitados extranjeros, como también a... Bien, quiero dividir esta exposición cuando llevo un minuto en básicamente razones, comentarios y conclusiones sobre este trabajo. La primera razón que me entusiasmó para participar en este interesante panel es un poco lo que ha señalado Felipe, reconstruir la historia institucional de las agencias reguladoras a partir de la experiencia de reguladores. Este es un trabajo interesante que se hace mucho en el mundo anglosajón, y yo creo que vale la pena hacerlo, vale la pena perpetuarlo en Chile, porque aquí puse una frase en la recensión: el valor que adquiere el trabajo escrito de una autoridad que ha desempeñado funciones en una agencia es sencillamente incomparable y digno de respeto. Esto es porque a estas alturas parece que hace una cosa poco de psicoterapia, digamos. A todos parece que hemos vivido el trauma de la presencia o el paso por una agencia, pero vale la pena escribir sobre ese trauma, vale la pena escribir sobre esa experiencia, porque finalmente a partir de esa experiencia y ese trauma se va construyendo efectivamente la mejora regulatoria. Y esa mejora regulatoria tiene que venir de manos de quienes han ejercido la función o quienes han experimentado tremendos desafíos. Por eso yo creo que, y me gustaría animar también a SECO, digamos, dentro de lo que se pueda, a seguir con esta idea de reconstruir la historia, la historia institucional de las ex autoridades. Yo creo que también los que hemos tenido la ocasión de seguir y monitorear el trabajo que llevó a cabo Lucas en el CERNAC, nos hemos dado cuenta que el trabajo fue sincero, fue honesto en términos de mejorar los mecanismos de informe en la medida de asociar no solo el diseño institucional a quienes participaban o integraban la agencia, sino también a la mejora de procedimientos. Yo creo que es importante no solo desde el punto de vista del derecho administrativo económico, sino que desde el punto de vista de cómo evaluar la performance de cada agencia. Usted se preocupa no solamente de quiénes se integran la agencia, sino también del modo como llevan a cabo el conjunto de potestades o de herramientas que les permiten llevar a cabo el objetivo o el fin de política pública. Yo creo que podemos pensar en una mejora constante, continua y sostenida de la calidad regulatoria y de las entidades o las agencias regulatorias, no solamente en Chile, sino que en el mundo. Escribir un texto de 98 páginas con esta historia es una cuestión compleja. Yo por algo puedo entender a la señora de Lucas, digamos, lo que significa escribir el texto y además plasmar una reflexión que tiene sistema, tiene ciertas coordenadas, tiene ciertos vectores y además una utilidad fundamental, yo creo, para los reguladores que vienen, porque la regulación económica y en definitiva el track que llevan a cabo las diferentes agencias reguladoras no es más que la consecuencia de lo que han hecho otros. Aquí en ese sentido creo yo que esa historia es muy relevante en el relato de Lucas. Respecto de mis comentarios, hay básicamente dos puntos que a mí me interesa destacar en esto, que tienen que ver básicamente con la propuesta de Lucas. Es un servicio en constante mejora para fortalecer la confianza. La confianza es importante
como un objetivo de esta clásica noción de orden público económico, pero fundamentalmente para el funcionamiento de los mercados. Estamos en una mañana muy compleja para el consumidor financiero, ya nos habremos percatado con Silicon Valley Bank, digamos, este caso que ha ocurrido, que tiene el presidente Biden dando una declaración hace pocos minutos atrás, ¿no es cierto?, de que quédense tranquilos, digamos, sus fondos van a estar en cualquier momento. Ese tipo de declaraciones ya uno lo pone un poco perplejo, digamos, y uno se acuerda también del trabajo que hizo Lucas y las autoridades respecto al consumidor financiero, porque hoy día la dicotomía entre el consumidor, digámoslo así, normal, tradicional, y el consumidor financiero. Pero ahora debemos agregar otro tipo de consumidor, el consumidor electrónico, digital. En ese sentido, el trabajo que Lucas desarrolla en este texto que vamos a ver el día miércoles va a ser interesante, porque logra, a mi juicio, aunar estas tres categorías de consumidores sobre la base de un adecuado diseño institucional y adecuados procedimientos. Yo creo que Lucas, tal como decía Ernesto, ha logrado plantear una cuestión de principio, ¿no? Y como estos principios, según decía Ernesto, hay que trabajarlos de la dogmática, de la reflexión profunda, Lucas sienta la idea de que la protección del consumidor efectivamente es un principio fundamental de la economía de mercado. Esta cuestión que probablemente hasta hace un tiempo atrás estaba un poquito disociada, yo creo que hoy día se ha incorporado lenta y paulatinamente a la idea de que esta incorporación dentro de la dinámica de la economía de mercado, el sistema de mercado en cualquiera de sus modelos, y posteriormente la convergencia con el proceso competitivo, como decía Felipe, digamos, es una cuestión que es poco discutible hoy día. Pero sí tiene espacios de mejora, espacios de adaptación, espacios de, ¿no es cierto?, de compatibilidad, porque la compatibilidad en este tipo de cosas en materia de políticas públicas no es automática, sino que hay que trabajar, hay que buscar consensos. La experiencia chilena nos revela que tenemos que volver paulatinamente a los consensos y que muchas veces los voluntarismos, ¿no es cierto?, nos juegan malas pasadas. Y en ese sentido creo yo que es relevante esa lección que hace Lucas. Lucas también propone algo muy ambicioso, que es la codificación, la codificación del derecho de consumo. Ernesto ha señalado, esta es una meta importante. Los procesos codificadores en Chile y en el mundo son complejos, pero esperamos, ¿no es cierto?, quizás un avance en ese sentido. Destaco también el interés de Lucas por la economía conductual y el análisis de impacto regulatorio. Son elementos fundamentales que agencias extranjeras los han incorporado y que me parece que vale la pena destacarlo, ¿no? Y eso creo yo que pueden ser herramientas para optimizar y mejorar las potestades. Tengo 7 minutos. Ahora, respecto a los indicadores, uno puede hacer un test en materia de performance de agencias. Hay literatura extranjera y también chilena. Hay trabajo del profesor Andrés Pavón, por ejemplo, sobre el tema de evaluación de performance de agencias y en el mundo, y particularmente en Estados Unidos, ¿no es cierto? Un profesor que conoce muy bien Felipe, el profesor Bill Kovacic y David Timan, ¿no es cierto?, han elaborado una especie de termómetro, indicador de eficacia o performance de agencia. Una agencia, por ejemplo, tiene que tener coherencia en las decisiones regulatorias, tiene que tener capacidad de resiliencia, cohesión, estar consciente de los efectos políticos que provoca las decisiones sin que ello se transforme en populismo. Y algo muy importante con una agencia, la marca y la credibilidad. Lograr la marca o la credibilidad para una agencia es una cuestión no solamente que viene automáticamente, como he dicho, dentro del diseño institucional, sino que también tiene que ver con el tipo de liderazgo que la cabeza o el líder de esa agencia debe imponer para conseguir efectivamente esa meta. Y un tercer punto, va a ir concluyendo, 7 minutos 37, es básicamente los desafíos de la economía digital. El capítulo 5 del trabajo que van a leer de Lucas es muy importante en este sentido, porque me parece a mí que la realidad de la economía digital, que SECO la ha explorado en especial detalle en sus trabajos, sigue la línea de trabajo de SECO y se preocupa de cuestiones institucionales, pero muy fundamentalmente respecto de temas digitales, va a estar marcada por la reciente discusión que se ha dado, que ha dado básicamente la dictación del DMA, la Ley de Mercados Digitales y la Ley de Servicios Digitales en Europa ahora en septiembre. En Alemania trabajando sobre este tema hace un par de meses atrás y la discusión es enorme. Y hay desconfianza respecto de cómo va a ser la implementación de este tipo de normativas. Yo creo que para la regulación chilena, y particularmente para el comportamiento de las agencias de consumo, de competencia y la regulación de datos, este es un desafío sumamente importante. Por ejemplo, si uno piensa en la categoría de gatekeepers, por ejemplo, o guardianes de entrada, que el DMA coloca, ¿no es cierto?, para las grandes empresas tecnológicas y la forma como eso va a impactar en el comportamiento o en la decisión de los consumidores, me parece a mí que es importante. Y creo yo que es muy atingente que Lucas, ¿no es cierto?, haya dedicado una parte específica de su trabajo, que
está basado en la experiencia del servicio a esta nueva categoría de consumidores. Bueno, en conclusión, yo creo que es un gran texto, vale la pena leerlo. Los animo a que el día miércoles a las 12 de la noche estemos ahí descargando el texto, revisándolo en detalle. Yo creo que tiene que generar quizás otro evento o en las distintas universidades o en las distintas oficinas de abogados. El texto de Lucas yo creo que debe llamar la atención, debe ser un poco importante de discusión y nuevamente quiero reiterar la idea de que animarlos nuevamente a que puedan continuar con esta línea de revisar la experiencia de la difícil misión pública de lograr equilibrar la eficiencia de los mercados con el bienestar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nos quedan unos minutos. Este es como un lanzamiento, pero en diferido, ¿no es cierto? Y el lanzamiento va a ser el miércoles. Y los comentarios, bueno, eran comentarios en base a un documento que ustedes no conocen. Eso es una desgracia, pero una gracia a su vez, porque a uno le da más libertad de que hagamos para hacer preguntas en base a lo que escucharon. Entonces, con esa mirada optimista y positiva, entonces, ¿qué quiere hacer preguntas? Bien, señor Huerta. Lamento no haber leído artículos, no sé si gracias, pero está bien. Tengo una duda y un comentario también. La duda es que escucho mucho entusiasmo respecto del regular y irregular el tema del comercio electrónico, pero a veces ese entusiasmo regulatorio produce menos bienestar para los consumidores, porque el comercio electrónico, por ejemplo, es un buen ejemplo, ya ha generado un gran bienestar a los consumidores porque permitió hacer cosas que no han podido hacer en los últimos años, en el periodo de pandemia, por ejemplo. Pero cuando se regula, si la autoridad se entusiasma de sobra, termina creando un cuerpo normativo difícil de entender, termina siendo más costoso para los emprendedores el poder meterse en este mundo, lo cual termina generando daño a los consumidores. Es bueno que la gente, los emprendedores puedan desafiar a las empresas que están actualmente. Es bueno que las empresas puedan innovar también. Entonces, mi pregunta es ¿cómo aborda el artículo y cómo deben abordar las autoridades este riesgo de sobreentusiasmo, de sobreregulación? Primero, y el otro, un comentario, que a lo mejor puede comentar también, respecto de esta idea panaceica, ¿no es cierto?, de los tribunales especializados, y ponen como ejemplo el Tribunal de Libre Competencia. El Tribunal de Libre Competencia hoy día está bien colapsado, está bien lento, y por lo tanto, yo no sé si es un tema como consumidor, que es mucho más masivo el conflicto en materia de libre competencia, es realmente factible el tener un sistema similar. Eso. Bueno, muchas gracias por las preguntas. A ver, es un planteamiento que se ha escuchado, digamos. Un interesante intercambio en APEC hace unos años atrás, que precisamente unos centros de pensamiento lo que hacía era justificar que la ausencia de regulación en los mercados digitalizados terminan por sacar a los competidores poco eficientes con el consumidor. Ahora, en el tiempo intermedio se genera un trade-off, que hay afectación, evidentemente, que es medida y que puede generar un gran detrimento. Entonces, ¿cómo la autoridad de la regulación permite, digamos, no afectar a esos consumidores, que se genera una suerte de subsidio, digamos, en la afectación de derechos en vez de unos en pos de otros? Ahora, también se dictó un reglamento de comercio electrónico y en general no hubo mucho pataleo, ¿cierto? No sé, Andrés, que es el director actual, cómo lo ha visto, pero en general lo quiso establecer mínimos y adecuar la regulación, digamos, que establecía derechos presenciales, vamos a decir, del consumidor a el consumidor digital. Y en general todos los países han ido avanzando en esa lógica, sin que se hayan visto grandes impactos en los mercados, y tampoco hemos visto estudios de parte de los gremios, los proveedores, que hayan dado cuenta de un impacto negativo. Pero evidentemente es algo que hay que tener en consideración y se relaciona mucho con tu segunda pregunta, que es básicamente tribunal especializado. ¿Lo justifica o no? Desde el punto de vista administrativo, no sé si alguien del Ministerio de Justicia podría explicar lo complejo que puede ser aquello, pero la propuesta va más desde la perspectiva de la eficiencia de la política pública y sobre todo entendiendo algunos fallos que han sido errores y otros horrores, como se dice o comúnmente. Dentro de los horrores hemos visto algunos, por ejemplo, que sí han acogido la tesis de los demandantes, los consumidores, pero que finalmente no hay compensaciones reales para ellos por distintas fórmulas procesales.
hemos visto también fallos contradictorios en materias muy masivas. Por ejemplo, el tema de las repactaciones que mantienen a los consumidores en DICOM. Resulta que una empresa sí, pero otra no. Estamos hablando de miles de consumidores, millones de dólares, digamos, los cuales algunos tuvieron restitución y otras veces no. Pero evidentemente que se relaciona en términos que si hay un efecto disciplinador por un tribunal especializado y que tiene en cuenta el análisis económico del derecho al momento de resolver, porque tiene economistas, por ejemplo, o tiene un soporte que permite realizar ese tipo de análisis, por ejemplo, los informes econométricos cuando hay daño, como los casos que tú conoces también, permite mayor eficiencia al punto de vista de establecer esta regla, ¿ya? Bastante más eficiencia que el proceso legislativo que muchas veces toma años y no toma en consideración elementos que a veces los tribunales sí tienen la posibilidad de hacerlos con los casos concretos y en base a principios también los precedentes no solamente influyen directamente, sino que generan después un nuevo precedente con el cual hay otra beta, digamos, de discusión en estas materias de regulación económica. Por tanto, yo creo que efectivamente hay un desafío país, digamos, desde el punto de vista de la implementación de esta política pública. Sin lugar a dudas, yo creo que todos los que estamos en el área de protección al consumidor nos gustaría que los tribunales sean cada vez más especializados, generando mayor certeza jurídica y mayor eficiencia desde el punto de vista de cómo resuelven. Y el tema de, bueno, y volviendo al tema del comercio electrónico, efectivamente hay un riesgo de sobreregulación. No ha ocurrido en nuestro país porque no hay evidencia de aquello, y es un tema que se discute y por tanto los avances deben ir en esa lógica. Y por lo mismo, la circular interpretativa o directrices tienen consulta pública para evitar también que se genere ese mayor impacto, entendiendo que se busca proteger al consumidor y no encarecerle los servicios, generar otro daño para ellos. No sé si alguien más quiere complementar. Sí, solamente respecto al primer punto, complementar que siempre hay que hacer un test ácido de regulación para saber en el fondo si la regulación va a provocar más problemas que aquellos que busca resolver. Y para eso hay que tener presente primero un buen diagnóstico del problema. Lo que pasa es que las políticas regulatorias en Chile tienen un mal contexto. Para empezar, no tenemos una OIRA, no tenemos una oficina de análisis regulatorio y por lo tanto no hay un estándar mínimo por el cual esas regulaciones tengan que generar los estudios de costo-efectividad asociados a su implementación. Y yo creo que lo que Lucas propone, y Críspulo lo decía muy bien, es que justamente esa lógica de economía del comportamiento vaya acompañada justamente, vaya acompañando el proceso regulatorio, de manera tal de que sean regulaciones vinculadas y basadas en evidencia. Por ejemplo, todo el movimiento que se dio en Europa respecto de las ventanitas estas que aparecen para aceptar o rechazar, digamos, los términos y condiciones, está basado en un estudio que tú conoces de la OECD, donde hicieron un experimento para saber cuál era el tiempo de respuesta con la ventanita o sin la ventanita para el consumidor, cuando si leía o no las condiciones. ¿Sí? Y el tiempo de respuesta era prácticamente idéntico. Entonces, lo que le ofrecía al consumidor por medio de información no entregaba ninguna información porque el comportamiento no era motivado hacia la información. Y cuando tú tienes ese tipo de evidencia, entonces puedes encontrar la justificación de una regulación que, más que ofrecer información, pueda restringir ciertas prácticas. ¿Sí? Pero estoy de acuerdo en que siempre hay que hacer el diálogo previo y la justificación previa respecto de para qué es la regulación y partir por definir cuál es el problema. Y también tener evidencia asociada a la solución del instrumento que uno quiere implementar. Eso supone ser agnóstico también. ¿Sí? Puede que la regulación sea buena o puede que sea mala. No hay que jugársela antes de tener la evidencia. Sí. Perdona, no, complementar la respuesta, Felipe, muy breve. Bueno, antes de pasársela tengo que decir que Ernesto leyó mucho mejor el texto que yo, digamos, porque ahí está la clave. Porque básicamente el punto de las ciencias conductuales es el que permite determinar el impacto. Y las ciencias conductuales ha sido algo que ya existe un equipo especializado en el CERNAC y ha determinado, digamos, estudios con propuestas normativas que precisamente lo que hace es verificar el impacto que genera esta asimetría, que muchas veces son prácticas como las que hemos nombrado, que sin lugar a dudas genera una competencia leal en el mercado, porque es bien clientela a través de, por ejemplo, prácticas publicitarias que no tienen comprobabilidad y solamente se puede detectar a través de estos instrumentos
de ciencias conductuales, muchas veces en convenio con académicos, expertos, y ahí hay evidencia del impacto. Entonces se aminora o se elimina el riesgo, y como decía Ernesto, hay que ser agnóstico en esto, ver los resultados después y ver cómo se plantea esa regulación. Así que gracias por el punto. Yo entiendo la aprehensión de José Miguel, porque justamente a propósito de esto que comentábamos de la regulación, o sea, en materia tecnológica, digamos, parece que hay como una discusión acerca de si es mejor regular o si es mejor preferir los instrumentos de competencia, ¿eh? Y esa tensión yo creo que está muy visualizada en la redacción del DMA, del borrador, o sea, hoy día norma, digamos, de la ley de mercados digitales. Y eso yo creo que es muy importante, porque si uno mira los reports que sostuvieron finalmente la redacción final de la ley de mercados digitales y la ley de servicios digitales, hay bastante evidencia justamente sobre este punto, de cómo esa opción por la regulación, el desmedro de los instrumentos de competencia, pudiese provocar efectos en la innovación. Y ese tema yo creo que es muy, muy relevante, pero todavía está en veremos, está en compás de espera, porque la aplicación de esta norma va a ser al 2024, 2026, ¿te fijas? Entonces no sabemos bien, pero yo creo que esos temores o esas menciones son necesarias. Sin prejuicio de esto, de que uno tiene que pensar también de que el CERNAC chileno, digamos, y la estructura y el diseño y la perspectiva que planteó Lucas y otras autoridades probablemente son distintas a las de servicios de otras latitudes, ¿te fijas o no? La aplicación de estos instrumentos, de estas unidades, ¿no es cierto?, técnicas, a uno le dan un poco más de tranquilidad, ¿te fijas? Pero sobre todo en el momento que estamos viviendo de tanta incertidumbre, en esta, como decía Felipe, en vez de buscar esta complementariedad entre las herramientas de competencia y de consumo, pareciera ser que en el DMA hay una especie de tensión no resuelta. Y eso creo yo que el capítulo que viene en la evaluación de ese tipo de normas que hoy día están presentes ni más ni menos que en Europa. Eso es importante. Tenemos cerca de 50 artículos en seco sobre la Digital Act. O sea, hemos hecho un esfuerzo, es el esfuerzo más grande que se ha hecho, solo lo que sabemos en Latinoamérica, para poder entender este proceso. Y además de la regulación norteamericana, porque también está surgiendo una alternativa. Y sobre Behavioral Economics les vamos a tener sorpresa el segundo semestre de este año, porque es un tema que a nosotros también nos apasiona. Vamos, una pregunta. Andrés Osorio, socio de Consult. Primero, Lucas, felicitarte. Se habló de experiencia y de horror. Espero que haya sido experiencia esos 4 años, pero siempre entregar servicio al país, yo creo que es para felicitar. Yo sé que es un gran esfuerzo, más incluso que sacar un gran texto, así que me van a tener gracias por eso. Segundo, como público es difícil, es como los spoilers de la película, porque tenemos que montarle guionista a una película que no hemos visto y ojalá que no nos cuente todo para poder leerlo tranquilo el día miércoles, no sé todo, pero sí hay un tema que me da mucha vuelta, a mí que me apasiona, que es la institucionalidad. Y quiero ser claro primero, ya que esto es una conversación más que pregunta y respuesta, que sí hay documentos para impacto regulatorio. Se creó en el gobierno de Bachelet 2 y Piñera 2. De hecho, hay una guía que es visada por la OCDE, por la autoridad de Inglaterra y de Australia. Hay 2 instructivos presidenciales. Hay 2 proyectos de ley, pero los proyectos de ley quedan en el cementerio elefante. Entonces, primero, ¿dónde ven ustedes que está este espacio para hacer un análisis de impacto regulatorio a nivel general? No solo la ley, sino que las normas, las mociones que parte del Estado, suponiendo la panacea que se puede lograr. Y segundo, partió Felipe con esa fusión que hay o más cercanía entre el derecho a la competencia y el consumidor. Y viendo la institucionalidad, ¿cómo son esas salas especializadas? ¿Se ven más juntas la parte de competencia y consumidor como sala especializada, más separada? ¿Cómo es la evidencia? ¿Cómo podría ser ese ecosistema si uno estuviera obviamente en el mundo de la panacea, que sabemos que la realidad es distinta? ¿Dónde está el análisis de impacto regulatorio? ¿Quién lo dirige? ¿Cómo se dirige? ¿Dónde está esta sala especializada en competencia y consumidor? ¿Son juntas? ¿Conversan? ¿Son salas especializadas? ¿Cómo, hacia dónde iría un Estado, obviamente, en un mundo de la guerra? Bueno, muchas gracias en primer lugar. Y la pregunta también muy valiosa porque tiene varias aristas, digamos. Yo simplemente desde la experiencia voy a comentar que en los procesos legislativos incorporar elementos de impacto regulatorio muchas veces es complejo en las comisiones incluso especializadas. Se atiende a otro tipo de argumentos, algunos más efectistas y otros más de índole de aplicación con una visión más de corto plazo, digamos. Por tanto, sería muy necesario que se estableciera, no sé si en el reglamento, digamos, de las cámaras respectivas, que se incorporen mayores elementos como input de informe y
análisis de expertos en relación a este punto. Y eso lo hemos visto de forma bien cercana en o modificaciones de ley de protección al consumidor, digamos. Muchas veces el impacto es distinto al que se esperaba y algunos pocos expertos lo advirtieron, pero no existe la rigurosidad del análisis, digamos, que se da en esa sede. Eso podría mejorar. Desde el punto de vista de la regulación administrativa, hasta el artículo 37 bis, ¿cierto?, de la Ley de Procedimiento Administrativo, que establece una suerte de diálogo regulatorio previo entre autoridades sectoriales, el cual se podría utilizar más, podrían haber mecanismos quizás más rigurosos de diálogo regulatorio permanente, más que una norma específica que se comparte, y como siempre tiene un impacto en el sectorial de al lado, digamos, los plazos tampoco están expresamente, vamos a decir que no se cumplen a cabalidad, vamos a dejarlo así. Entonces eso también genera alguna suerte de problemática en relación a cómo opera ese artículo, que es bastante nuevo, me atrevería a decir que es del año 2017, por ahí, 7 dice la ley de procedimiento, pero la herramienta existe, ya por lo menos desde el SENAC lo utilizamos, en algunos casos con mejor éxito que otros. Yo creo que eso es un pendiente, o sea, ¿existen las herramientas? Sí, existen los instrumentos internacionales para evaluar impactos, sí, y tanto en ámbitos regulatorios como administrativos, por lo menos en el ámbito de protección al consumidor sería muy necesario que así estuviera. Ahora, hay una propuesta en este ensayo, en este paper, que redefine la estructura normativa que va también en esa línea a resolverlo. Es una propuesta alternativa, pero muy en la línea de lo que tú has planteado. Perdón, había una segunda pregunta. Ya. Bueno, ahí yendo un poquito más atrás también hay una mención a que las agencias tienen roles en común. Entonces, debiese haber una coordinación o una suerte de integración. Bueno, FTC está bastante integrado, digamos, en competencia consumidor, que también se hace una mención a aquello, lo virtuoso que resulta, digamos. Entonces, desde la estructura ya del prosecutor administrativo y el análisis, digamos, regulatorio que éste realiza, debiese tener un impacto también en estos procesos, en las acciones colectivas probablemente tal, o a las acciones infraccionales, por decirlo así, los requerimientos que haga en este caso esta suerte de agencia, digamos, mixta, y evidentemente debiese tener un tribunal que sea funcional en esas materias, sobre todo con una visión del impacto regulatorio, evidentemente con un conocimiento más acabado en materia económica, y ahí las integraciones es algo que yo desconozco técnicamente, cómo se configuran, digamos, desde el Poder Judicial, pero evidentemente que esto es una propuesta que tiene varias soluciones de concreción, digamos. Así que ahí dejaría a los expertos para no meterme en áreas. Déjalo para el informe número 2, para la segunda película, Rocky 2. Ahí viene respecto de lo regulatorio. Sí, mira, hay muchos informes, y me acuerdo de haber estado hace mucho tiempo en una presentación de la OSD respecto del tema regulatorio específico, donde se hacía la recomendación de que esto estuviera alojado en la SECPRES, creo. Era como que estuviera en el centro de gobierno. Lo que hace mucha lógica, de hecho, es el sistema norteamericano. También hay propuestas dando vuelta ahí hace tiempo del propio presidente Piñera, del primer Piñera, de Piñera 1, respecto, por ejemplo, de una agencia especializada en políticas públicas, algo que sirva de contraparte a la dirección de presupuesto, que nosotros sabemos hoy día, el sistema que tenemos de formulación de política pública tiene, uno lo mira y el diseño tiene sus bemoles, o sea, en el sentido de que tú no puedes dejarle, creo yo, en la evaluación de las políticas públicas a aquel que tiene que pasarte la plata. Sí para la plata, pero no para la calidad o para el diseño. Entonces, desde ese punto de vista, evidentemente uno ve el diseño organizacional y falta algo. Desde lo regulatorio también, y reconociendo que tampoco es una panacea, y reconociendo que hay que también confrontar los trade-offs, porque el trade-off de tener una organización específica que puede estar en el centro de gobierno, puede ser independiente, que establezca un estándar de regulación, es la pérdida de independencia de los reguladores sectoriales, que es lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos la OIRA le para regulaciones a la EPA. La EPA quiere y le dice, no, te faltan 5 estudios, no puedes mandar la regulación. Entonces, eso es algo que no está en el sistema nuestro,
sería una pérdida para los reguladores actualmente que se responden a sí mismos, digamos, o que responden a los tribunales, para decirlo, digamos. Pero por otro lado, esa especialización al faltar, no sé si la regulación ex post o la estandarización ex post sea lo más eficiente. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo creo que tiene que estar en el centro de gobierno, y debería aplicarse también a instituciones como el CERNAC. Otro comentario respecto a lo que decía Lucas, a propósito de algo que comentaste, que no puse en el comentario, pero me parece muy interesante. Las agencias también utilizan las herramientas que tienen de acuerdo a los contextos y de acuerdo a las oportunidades. Te doy el ejemplo, por ejemplo, cuando nosotros hicimos el proyecto de ley de la 21.081, digamos, lo que dejó el Tribunal Constitucional, lo que miramos respecto de la facultad interpretativa era algo bastante menor en el contexto general, ¿sí? Porque la reforma salió con una facultad interpretativa que solamente era aplicable respecto de los funcionarios del servicio, ¿sí? Pero luego del fallo del Tribunal Constitucional, esta herramienta, específicamente bajo el mandato de Lucas, se utilizó de manera bastante extensiva y mucho más de lo que yo, al menos desde mi sillón, digamos, había visto que podía hacerse. Entonces, lo que hacen las agencias es van llenando también los espacios con las facultades que tienen. Entonces, en este caso, por ejemplo, la interpretativa ha servido para disciplinar mercados, ¿sí? Exacto. Entonces, también tomar en consideración no solamente que no hay panacea, sino que esto es muy dinámico y las interpretaciones, por ejemplo, también se hablaba mucho del procedimiento voluntario colectivo, que sirvió o que, digamos, creo que ha servido, su estandarización y su reconocimiento también fue parte de la reforma. Y antes de esto, imagínense que el CERNAC lo hacía sin tener un procedimiento especializado. Se trataba de hacer algo parecido, sin estándares y por lo tanto con poca certidumbre jurídica, en el sentido de cómo no sabía mucho cuáles iban a ser los estándares. Entonces, yo creo que se va avanzando y creo que lo importante es dejar espacio para esa flexibilidad, pero al mismo tiempo exigir ciertos estándares técnicos que permitan esa convergencia regulatoria, ¿no? Y que, algo que también decía Críspulo, que permitan el concepto de la compatibilidad. Es decir, que cuando tú converses con el otro regulador, estemos hablando de lo mismo, o estemos viendo la misma película, ¿sí? Y el CERNAC yo creo que está avanzando hacia eso, y por cierto, eso también requiere recursos, ¿cierto? Vaya a pasar después de pasar Andrés pidiendo su colaboración para poder contratar gente. A ver, una cosa muy breve nomás, solamente que Bueno, despedimos al director, sí, digamos, sí. muy agradecido. Una cosa, no, muy breve nomás, que ese impacto regulatorio está incorporado en la ley de la... No te enojes. Sí. Salió justo en el momento presupuestario. Claro. No, está incorporado en la ley que creó la Comisión para el Mercado Financiero, digamos, como herramienta de legislación financiera. Y en segundo lugar, yo también estoy de acuerdo en que yo creo que el desafío es mayor autonomía de agencias, pero por otro lado también mayores estándares de coordinación. Ahora, ¿cómo se logra eso? Yo creo que el pool de alternativas es variado, digamos, desde coordinación formal, digamos, hasta memorándums de entendimiento, como en algún momento se ha tratado, pero creo yo que es muy necesario hacerlo, digamos. Yo creo que parte de la mejora regulatoria y los reparos que nos ha hecho la OECD en los informes de política regulatoria tiene que ver con eso, una mayor coordinación y una mayor unificación, digamos, al objetivo de política regulatoria. Solo eso. A ver, una pregunta corta para una respuesta corta. Adelante, Hernán. Bueno, yo creo que bueno que estén aquí dos exdirectores, y creo que aquí hay una pregunta que uno tiene que hacerse. Tenemos una ley del consumidor que de verdad está completamente parchada. Tiene contradicciones propias, difícil de a veces interpretarla, tiene un montón de cosas que creo que hay que corregirla. Todos los gobiernos están parchando según su ideología. Por lo tanto, creo que lo que dijo Ernesto sobre el Código de Consumo, yo estoy completamente de acuerdo. Eso yo creo que sería un avance importante poder lograr instaurar un Código de Consumo, porque eso va a clarificar muchas cosas y hacer aplicable. Creo que en eso completamente de acuerdo. Segundo tema, de lo que mismo estuvo hablando Ernesto, aquí falta un diálogo regulatorio. Efectivamente tenemos un problema
de interpretaciones regulatorias y por lo tanto eso se tiene que resolver. Los diálogos de fuente son importantes dentro de los organismos reguladores para que no empiecen a, digamos, a chocar, a crear estos choques entre ellos mismos. Por lo tanto, creo que eso es necesario. En algún momento se habló de una agencia que pudiera regular y juntar a los reguladores para que hicieran complementarias las legislaciones y no tuviéramos estas interpretaciones que son a veces, uno interpreta una cosa y el otro interpreta otra. Incluso han habido juicios en demandas colectivas donde lo que se ha buscado es que la Corte Suprema defina cuál es lo que se aplica. Por lo tanto, creo que ese es un segundo. Pero creo que uno de los temas que aquí es más fundamental y creo que de fondo es las dos líneas que hay de protección al consumidor. Ernesto también la mencionó uno. Dijo que el mercado soluciona más eficientemente los problemas de los consumidores y la autorregulación, diríamos, sería la que... Este es un sector que tiene ideología política, con la cual está poniendo como énfasis que la protección de los consumidores debe estar en esos términos. Y esto se expresa en los gobiernos cuando se hace el FERNAC financiero, se dice sello FERNAC y es voluntario. No lo suscribe nadie. Bueno, eso es parte de la política. Pero por el otro lado, hay otros que dicen que la hegemonía la tiene que tener el Estado y el Estado es el protector de los consumidores. Y ninguno de los dos pregunta qué quiere el consumidor. ¿Qué es lo que quiere el consumidor? ¿Quiere que sancionen a la empresa o quiere que tenga que recurrir a la empresa para que le solucione el problema? ¿Qué es lo que quiere el consumidor? Y esa es la pregunta. Y yo creo que la pregunta el consumidor la tiene muy clara. Quiere que le resuelvan el problema. Quiere que le restituyan o lo compensen a la brevedad posible. No quiere un juicio largo o un procedimiento, incluso me voy a definir, no quiere un procedimiento sancionatorio administrativo, porque hoy día un procedimiento sancionatorio en la SEC se demora 1 año y medio y el consumidor estaría esperando en la puerta que termine el procedimiento. Esto yo creo que hay que tomarlos un poco y preguntarse la pregunta, ¿qué quiere el consumidor? ¿Alguien quiere reaccionar? Sí, bueno, gracias, Hernán, aprovecho de saludarte. Antonio, también gracias por acompañarnos. Sí, efectivamente el primer tema de la coordinación regulatoria para evitar el arbitraje regulatorio entre sectorial y CERNAC siempre ha sido un tema, el gran tema, ¿cierto? Sobre todo en ámbitos donde hay afectación masiva a los derechos de los consumidores como son servicios básicos, entre otros, y también mayor asimetría o vulnerabilidad como sería consumo financiero, telecomunicaciones y otros. Bueno, ahí la misma UNCTAD, al hacer su análisis peer review hace unos años atrás, plantea esto. O sea, yo creo que estamos todos de acuerdo en que eso es algo deseable y en lo cual hay que encaminar a las autoridades. Críspulo lo explicaba de varios mecanismos ya técnicos viendo las experiencias comparadas. Bien se hace necesario una mayor coordinación en ámbitos de enforcement, es decir, las sanciones sectoriales que lleguen a eventuales buenos juicios colectivos donde hay detrimento y vulnerabilidad, que sería el 2 bis B y las normas legales que están ahí, la ley, que se explican en el documento, pero que básicamente se cumplan con una razón de eficiencia y de proporcionalidad, porque que le manden al CERNAC, digamos, 1 metro de documentos, digamos, no resuelve el problema de poder tomar casos de infracciones masivas para buscar resarcimiento colectivo de consumidores, por ejemplo, en materia de servicios básicos. Lo segundo que tú planteas, el tema del código. Efectivamente, yo creo que, bueno, todos los sistemas de codificación están quizá un poquito pasados de moda desde el punto de vista del derecho continental, pero aquí vimos con la ley 21.081 y la ley pro consumidor se refuerzan principios específicos. Esto ya, ha sido tomado en sistemas comparados, otros países que ya tienen código, pero el Tribunal Constitucional y ya esta nueva ley pro consumidor establece principios propios en la regulación y sobre todo interpretativos, que de alguna forma tienden a modular los elementos intrusivos de otras ramas del derecho, por decirlo de una forma. Entonces, yo creo que nace evidentemente o se genera la necesidad de tener que establecer un estatuto que tenga principios y cierta connotación con una estructura normativa coherente, desde la ley y sus principios básicos, pasando a las normas reglamentarias y esto soft law, digamos, o circularidad interpretativa con un valor innegable en algunas áreas, dependiendo de las materias, evidentemente.
Y por último, comentarte simplemente que en el documento también hay una mención muy relevante a las organizaciones de consumidores en general, entendiendo que UNCTAD propone en la reforma constitucional que hay una mención específica al valor que tienen y la promoción de las organizaciones de consumidores en el ámbito de la protección de los consumidores, sobre todo como coadyuvantes en áreas, digamos, donde están en mejor posición para resolver sobre todo lo que dice relación con mecanismos alternativos de resolución de conflictos, acciones colectivas que no estén priorizadas por parte del CERNAC de acuerdo a una guía pública, entre otras materias. ¿Qué quieren los consumidores? No quieren ver al CERNAC, no quieren ver a CONADECU, quieren vivir felices. Y para eso no tienen que tener problemas. Y para eso hay que generar los incentivos a través de instrumentos, idealmente que el propio mercado discipline, y cuando existen barreras para que eso ocurra, a través de instrumentos regulatorios, a través de la acción de la asociación de consumidores, que claramente, por ejemplo, resuelven el problema de acción colectiva, que es un problema, una falla, que el mercado no resuelve por sí mismo, justamente porque el costo de transacción y la asociatividad. Entonces las asociaciones de consumidores existen justamente porque el mercado no puede solucionar ese problema. Y la pregunta ahí es cómo calibrar esos instrumentos. Yo estoy a favor de tener todo el abanico para que la propia organización, y eso es algo también interesante, hay un estudio de Dan Carpenter sobre la FDA, que probablemente tú conocerás, que es clásico, respecto de cómo la Federal Drug Administration fue creada, o sea, con pocas facultades, y cómo fue girando el prestigio técnico para poder hoy día ser un benchmark mundial, digamos, exactamente en Estados Unidos. Y no tiene que ver con las facultades, y de hecho cuando tú analizas un mayor abanico de facultades, es probable que la agencia vaya ponderando, como ocurrió por ejemplo con la facultad interpretativa, el uso, ¿sí? Entonces no se va a jugar por fiscalizarlo todo, por sancionarlo todo, por interpretar todo, va a ir generando, digamos, acciones, y lo importante es disciplinar esa acción con un estándar regulatorio que sea compartido. Eso yo diría. Ya. Pero quieren ser felices. Esa es la respuesta. ¿Quién no quiere ser feliz? Críspulo. No, cerramos con la última pregunta, corta, precisa. Adelante. Hola, mi nombre es Paulina Liendo, yo vengo del área de compliance, por lo tanto mi pregunta es bien interesada. Por mucho que spoilearon, no llegaron mucho al tema de los planes de cumplimiento. Y en este mismo escenario que te estaba preguntando Hernán, y lo que comentó al principio, respecto a la sobreregulación, yo me quiero ir a la autorregulación. ¿Qué valor real y efectivo le dan los planes de cumplimiento hoy día, entendiendo que el mercado de verdad no somos tan educados y tan comprometidos con cumplir nuestras normas internas dentro de la empresa? Súper pregunta. Primero está Andrés Herrera, que fue certificador, digamos, de planes de cumplimiento, hoy director, que se acaba de ir y podría dar una respuesta mucho más concreta, digamos, de lo que se está haciendo. Pero de mi época al menos, se dictaron circulares, se suscribieron convenios con el INN, hay normas técnicas, algunos han dicho que son demasiado específicas, pero han sido tomadas por otros organismos y agencias, digamos, de protección al consumidor como un estándar, digamos. Desde ese punto de vista ha sido muy valorado. Ahora, a diferencia de materia libre de competencia, el regulador, el legislador se hace cargo de los planes de cumplimiento. Y eso tiene bajadas, digamos, administrativas. Y tiene un efecto, colaboración sustantiva, tiene un atenuante y cierto impacto concreto en los procesos infraccionales que se puedan seguir, incluso colectivos. Y en esta propuesta, que va a estar publicada el miércoles, sí se avanza en algunas áreas, sobre todo el reconocimiento de una empresa que dispone de un plan de cumplimiento efectivo, con todos los elementos, digamos, propios, no los voy a repetir, pero que además está certificado y aprobado por el CERNAC, en torno a la posibilidad de multas globales, es decir, de aquellas que se multiplican por cada afectado, en lo cual no sería, a mi juicio, digamos, oficioso aplicarle ese tipo de sanciones, entendiendo que dispuso de todos sus medios, mecanismos, compromiso institucional, liderazgo, gestión de procesos internos, matiz de riesgos para evitar con eficacia que se generen infracciones masivas, digamos. Entonces, eso, si bien está implícito en la normativa, al igual que estos ponderadores especiales que da cuenta de varios elementos que son tratados a través de los planes de cumplimiento, sería deseable que en forma bastante más expresa
se dijera, y esto puede ser por el legislador o también por la autoridad. Yo tiendo a pensar que lo que ha hecho la Fiscalía Nacional Económica, bueno, en la época de Felipe, hay una consulta pública el año pasado de la guía, hasta la guía del 2012, se está modernizando, y los tribunales tienden a tomar estos elementos de la autoridad sectorial y finalmente los plasman en su fallo, y por tanto podría ser también un instrumento administrativo que tenga reconocimiento a través de los juicios colectivos que le den ese valor los tribunales. Es decir, hay dos alternativas, pero efectivamente, si bien hay un gran avance, debiese ir más allá la legislación o la autoridad, sobre todo cuando cumple estos requisitos que están bastante normados. Entonces eso determina que hay un compromiso real de la organización y el Estado, teoría acto propio, no podría desconocer ese reconocimiento que lo toca en este caso el mismo CERNAC, algo un poquito discutible, pero que en la práctica el tribunal también debiese al menos blindarlo de estas multas que se multiplican por cada afectado. Entonces, si hay un despliegue previo del proveedor y eso se puede acreditar, creemos que eso debiese tener un mayor efecto, en resumen. No sé si algo más, Ernesto. De las conversaciones de la gente que trabaja en esa área, tienes que ir con números a conversar con el área comercial. Tienes que decirle cuánto te va a costar no hacerlo. Y si esa conversación no está clara, ya sea porque la intervención de la autoridad es incierta o no existe una proyección respecto de cuáles van a ser los costos asociados versus los beneficios, es una conversación muy difícil de tener. Las empresas no son, digamos, en ese sentido son bastante racionales, al menos lo que yo conozco. Entonces, va de todas maneras por lo que dice Lucas. Mientras mayor especificidad tengan, digamos, los parámetros, mayor presión se puede ejercer sobre una matriz de riesgo, y de esa manera la conversación puede ser mucho más específica. Yo diría que para allá va, no una conversación genérica, sino que decir, mira, esta circular dice esto respecto de este estándar y esto nos compromete financieramente eventualmente en esto. Entonces, contrátame a una persona para hacerlo. Eso es como en la conversación. Muy sumamente breve. Uno celebra la difusión de programas de formación para abogadas y abogados en materia de compliance como una forma de mejorar la cultura, la implementación de este tipo de mecanismos al interior de empresas. Pero uno también esperaría que desde el punto de vista de la jurisprudencia, de comprensión de los tribunales, un segundo esfuerzo. Desde ese punto de vista que no solamente la cultura de compliance se puede entender entre las personas que están presentes en esta sala, sino que además también la relación o la valoración que tiene la jurisprudencia, particularmente los tribunales, respecto de este tipo de procedimientos y esfuerzos importantes que hacen las empresas. Esa es una segunda parte que creo que vale la pena destacarla y quizás incorporarla como algún tipo de formación en instancias de la Academia Judicial. Pero creo yo que es una buena forma de que podamos acercar la realidad del compliance también a los tribunales, y sobre todo en la forma de valoración de la conducta o el esfuerzo que pone la empresa para el cumplimiento de esa conducta. Y también en esa línea se propone en este ensayo que los tribunales de justicia en momento de resolver, sobre todo en un ámbito en el cual tienen mayores atribuciones en virtud del principio inquisitivo, que puedan también aplicar como sanción la obligación de implementar planes de cumplimiento como elemento de cese de la conducta infraccional. O sea, condena una empresa, por ejemplo, el antiguo caso de La Polar, bueno, un plan de cumplimiento durante 5 años que de alguna forma dé cuenta no solamente a la autoridad, sino que también a los consumidores y a todo el mercado, digamos, que tiene un estándar de cumplimiento. Y eso también es una propuesta, pero evidentemente la idea no llegará a eso, sino que sean planes preventivos con un mayor, o más bien más específico reconocimiento en algunos efectos. Esa es la propuesta. Gracias. Súper, creo que con esto terminamos. Yo quiero agradecer a Lucas. El aperitivo, el plato fuerte está el miércoles. Le hice un adelanto, un trailer, ¿no? Una parte de los capítulos. Pero bueno, agradecer la energía y el entusiasmo de Lucas y de los comentaristas en relación con este ejercicio. Y básicamente por el tema de la necesidad de hacer análisis más profundo, ¿no? Sobre lo que estamos haciendo. Yo creo que eso es una cuestión que en la universidad y especialmente en SECO queremos ayudar, ¿no? Y lo otro, el tono. Siempre ha habido algo como angustioso, acelerado, ansioso en los temas de consumidor, ¿no? Y hay un cierto contraste con temas de libre competencia que se ve con una cosa más de largo plazo, con una cierta mayor quietud.
Y yo lo felicito y felicito al público y a las preguntas y a los invitados extranjeros, porque es muy importante tener un tono adecuado para poder efectivamente tratar las cosas de una manera más racional, menos sanguínea y poder llegar a ciertos acuerdos. Así que les pido un aplauso para ustedes mismos y también para los expositores